Muy buenas. Bueno, la razón de ser de este vídeo es anunciar pues la salida, la edición ya está en las librerías de un nuevo libro que acabo de escribir y que se titula Un mapa filosófico del mundo, y que está en la colección, editado en la colección plural de humanidades de la prestigiosa editorial Tirant-Loblanche. Es un libro de 200 y pico páginas y es un libro que, como reza el título, pues pretende presentar un mapa general, un mapa filosófico, de naturaleza filosófica, eh, acerca de todo lo existente, ¿no? Y ordenar las cosas existentes de una manera pues argumentada y filosófica, ¿eh? Es un mapa para orientarse en el mundo, no es un mapa para... no es un libro, no es un libro de autoayuda, no es un libro para aconsejar a la gente cómo tiene que vivir o para dar consejos pues de una vida sana o de una vida feliz, o para mejorar la autoestima de los lectores, etcétera. No, no. Cada uno que viva la vida como le parezca. Quiero decir que el libro no tiene esta función y sin que yo quiera meterme tampoco con los libros de este género que cumplen sus funciones y que son muy interesantes. Pero vamos, el libro no pertenece a este género. Es un libro de filosofía, de divulgación. Y lo que pretende no es decirle a nadie cómo tiene que vivir, sino lo que pretende es dar un mapa donde la gente, donde los lectores se puedan orientar en el mundo y luego ellos son los que deciden a dónde quieren ir, ¿eh? Pero para una vez que uno decide a dónde quiere ir, pues necesita un mapa para orientarse, un mapa del mundo, un mapa filosófico del mundo. Y entonces esto es lo que se hace en este libro, no se dan órdenes ni máximas ni consejos, sino que se da una organización de cómo, según mi leal saber y entender, está dado el mundo o se puede organizar el mundo, ¿no? Bien. Y este mapa, por supuesto, es el que yo soy capaz de hacer, claro, lógicamente, ¿eh? Eh, Cada uno de ustedes y cada uno de los potenciales lectores de este libro pues tiene una cosmovisión del mundo y tiene su propio mapa, ¿no? Pero bueno, yo creo, por supuesto no se trata de imponerle ningún otro, quiero decir, este libro lo que trata es de que contraste su mapa con el de otro, con el mío, por ejemplo, ¿no? Y de ese contraste pues surgen siempre cosas interesantes, ¿no? Porque como esos mapas no van a coincidir, pues entonces en los puntos donde no coinciden, pues es donde surge una especie, diríamos, de diferencia de potencial, por así decirlo, que hace interesante el análisis, la reflexión filosófica y la argumentación, y que le puede ser útil incluso, ya digo, como no incluso, sino a quienes más útiles les puede ser este libro es precisamente a los que no compartan el mapa que yo presento aquí, ¿eh? Y se dediquen a pensar contra él de alguna manera, ¿no? Bueno, este libro es un libro que, como digo, es un libro de divulgación, ¿eh? No es un libro para filósofos, no es un libro para especialistas, no es un libro académico, aunque, a, a, aunque tiene muchas, claro, lógicamente muchos presupuestos académicos detrás, pero es un libro en el que yo he quitado todos los tecnicismos, he quitado todas las palabras filosóficas, técnicas, he quitado todos los tecnicismos de todo tipo, he utilizado el lenguaje más llano que me ha sido posible. No hay ninguna cita, no se cita a ningún autor, ni ninguna autoridad, ni nada, sencillamente se exponen las ideas desnudas, ¿eh? Desnudas y en su concatenación de unas con otras y en su relación de unas con otras, ¿eh? Porque no es un mapa para académicos, ni para filósofos, ni para demostrar lo mucho que yo sé o lo poco que yo sé,
o si cito a un autor o cito a otro. Es cuando uno usa un mapa de carreteras, un mapa físico, un mapa político, etcétera, etcétera, no le interesa saber de quién lo hizo, ni la cita de quién hizo esta parte, o quién hizo esta parte, o quién hizo la otra parte, o cómo la hizo, o lo que fuera, sino lo que le interesa es el mapa para orientarse. Y eso yo es lo que creo que le interesa en general a los lectores que no son filósofos profesionales ni se dedican a esto y que, y que entonces lo que les interesa es orientarse en el mundo, no les interesa ver cómo está hecho el mapa, cómo está fabricado o cuáles son las fuentes o de dónde está sacado, eso no les interesa en absoluto. Lo que les interesa es el mapa para usarlo y en última instancia para contrastarlo con el suyo propio. Y entonces, ya digo, todos los tecnicismos están quitados. Este libro lo puede leer cualquiera que entienda el español. Está hecho en un lenguaje llano, incluso dentro del español, intentando evitar las palabras así más inusuales o etcétera. Y está hecho para no filósofos, para no académicos. Y la parte polémica, pues bueno, queda claro, queda reducida porque está hecho en un tono, diríamos, dogmático. O sea, se expone el mapa sin más, ¿eh? Tampoco se entra en todos los argumentos que están detrás de esa organización. Se exponen algunos argumentos, pero claro, lógicamente algunos hace falta exponer, pero no todos, ¿eh? Y bueno, el que quiera la parte polémica, pues puede leer otras cosas de las que yo he escrito, de lo que han escrito otras personas o lo que fuera, ¿no? Entonces, es un mapa general, entonces tiene la escala de un mapa mundi filosófico. Quiero decir que tampoco se puede pretender que entre en detalles de algunas áreas de la realidad muy, muy concretos o muy específicos, ¿no? Porque claro, un mapa mundi, lo mismo que un globo terráqueo, etcétera, etcétera, tiene una escala y las cosas están representadas a esa escala porque lo que interesa es ver las proporciones que tienen a esa escala. Entonces eso hay que entenderlo también. Y, como hay que hablar de todo, pues se habla de todo, bueno, pues hasta cierto nivel de profundidad y de complejidad, como es lógico, ¿no? Luego, este mapa mundi que yo presento aquí, lo que sí tiene también es que no está hecho para defender ninguna religión en concreto, ni está hecho para defender un partido político en concreto, ni siquiera está hecho para defender un gremio en concreto, el gremio de los filósofos frente a otro, lo que fuera, ni está hecho para defender pues una nación, la nación española o cualquier otra frente a otras, etcétera, etcétera. No, es un mapa mundi pues que está hecho desde la perspectiva de la filosofía entendida como filosofía académica así universal, ¿no? ¿Eh? Y entonces no está al servicio de ninguna institución concreta, de ningún partido, de ninguna nación, de ninguna religión, de ninguna corporación, de ninguna orden religiosa, de ninguna prelatura personal. Quiero decir que no tiene estas características, ¿no? Está hecho pues está hecho por una persona pues que no tiene ninguna de estas ascripciones especial, o que en la medida en que pueda tener alguna de ellas, porque efectivamente, claro, yo soy súbdito de una nación concreta, pues he intentado poner esas cuestiones entre paréntesis, ¿no? Bien, ¿a quién va dirigido este libro? Bueno, pues este libro va dirigido al público general, insisto. No va dirigido a los profesionales de filosofía, ¿eh? Los profesionales de la filosofía probablemente lo encontrarán pues o bien insulso, o bien poco profundo, o bien pues demasiado simplificado, en fin, no les va a gustar porque aparte no tiene referencias de filósofos, etcétera, etcétera, no se citan las fuentes, entonces no les va a gustar. Entonces, pero es que no está escrito para ellos, ¿no? Entonces, con todo puede ser útil. Yo no digo que no pueda ser útil, por ejemplo, para profesores de filosofía, sobre todo en bachillerato, y para los propios alumnos de filosofía en bachillerato, porque no deja de ser un mapa mundi donde todas las cuestiones filosóficas así, diríamos, más fundamentales, pues
pues están siendo tratadas, ¿no? En, Desde luego, y lo mismo diría para los estudiantes del grado de filosofía. Quiero decir que a lo mejor como una introducción a la filosofía, etcétera, etcétera, o para poder contextualizar lo que están dando en las diferentes asignaturas del grado dentro de un esquema más general, pues les puede ser útil, ¿no? Pero vamos, yo cuando escribí este libro no estaba pensando tanto en este tipo de lectores, sino en personas que se dedican a otras actividades, a otras profesiones, sin necesidad de tener estudios superiores ni estudios específicos de filosofía, ¿eh? Que se dedican a todo tipo de actividades, pues de negocios, de comercios, de política, de lo que sea, de deportes, lo que fuera, ¿eh? Desde luego para los graduados en otros grados que no son de filosofía, pues qué sé yo, para los científicos, los ingenieros, los juristas, los políticos, los religiosos, los artistas, los médicos, las enfermeras, etc. Este es el público al que yo me dirijo, porque es un público pues que no ha estudiado filosofía, o a lo mejor ha estudiado algo de filosofía cuando estudió el bachiller, etcétera, pero ya no más, ¿eh? Y le interesa pues saber cuál es cuál es un mapa filosófico, tal como un mapa filosófico del mundo, tal como se puede hacer desde el presente. Como este canal lo siguen muchas personas que, sin embargo, están interesadas profesionalmente en la filosofía, más en mayor o menor medida, y lo siguen también muchos seguidores de la filosofía de Gustavo Bueno, pues también este libro es una oportunidad para que las personas que ustedes tienen alrededor y que no son filósofos, pues su mujer, sus hijos, sus amigos, sus compañeros de trabajo, etcétera, etcétera, pues puedan conocer las cosas por las que ustedes mismos se interesan. Quiero decir que puedan tener una idea general de lo que es un sistema filosófico y sus partes y cómo están concatenadas y organizadas y por qué se mantienen unas tesis y no otras y etcétera, etcétera, ¿no? O sea que es un libro pues muy interesante en estas fechas tan entrañables de Navidad y de Año Nuevo, etcétera, etcétera, pues un libro también para regalar a las personas que tenemos alrededor y que aunque no se interesan directamente por la filosofía, pues pueden, pueden leer este libro porque este libro es accesible para cualquiera. Ya digo, no hace falta más que saber español, es como el, el, la pregunta que le hacía en el diálogo platónico Sócrates al esclavo de si sabía o no sabía griego, etcétera, etcétera. Pues aquí podríamos hacer la misma pregunta: si se sabe español, este libro se puede entender, ¿eh? Y porque no he hecho un esfuerzo muy grande. De hecho, el libro yo se lo he pasado a leer antes de publicarlo a 30 personas que no se dedicaban a la filosofía, precisamente, y esas personas me ayudaron mucho a quitarle todo lo que pudiera tener de técnico o de complejo o de difícilmente inteligible, a explicar mejor las cosas que no se entendían bien, a poner más ejemplos, etcétera, en última instancia, hacer que el libro sea accesible para todos los públicos. Que, claro, eso tiene ese inconveniente, es que el inconveniente de que entonces no es un libro para académicos propiamente, es un libro que es como si dijéramos el catecismo de la Iglesia Católica, pues no está hecho está hecho por teólogos, pero no está hecho para teólogos, está hecho para los creyentes normales y corrientes, ¿no? Pues aquí lo mismo, esto está hecho para los ciudadanos normales y corrientes que quieran tener un mapa más o menos filosófico del mundo, tal como alguien que hace filosofía pues lo puede más o menos componer o diseñar a estas alturas del año 2025. Bien, este vídeo pues nada, es solamente para decir que el libro está ya en las librerías, que se puede comprar,
y animarles a que lo compren y lo lean y por supuesto yo estoy interesadísimo por saber, por conocer lo que los lectores piensan del libro, como se pueden imaginar. Yo voy a hacer ahora 15 vídeos, siguiendo a este, otros 15 más, que se corresponden con los 15 capítulos que tiene el libro. Y lo voy a ir exponiendo así, más, bueno, de una manera breve, porque no se trata de que sean muy largos los vídeos, pero de una manera breve lo voy a ir exponiendo. Pero bueno, claro, lógicamente en la exposición pues es un poco diferente del vídeo, del libro, perdón, y el libro pues permite volverlo a leer y subrayarlo y anotar cosas, etcétera, etcétera. Quiero decir que es un acto más privado el de leer el libro y que tiene también, como ustedes saben, sus ventajas y sus inconvenientes y su dinámica propia. Y con esto quiero decir en fin, que yo estos vídeos los hago pues para promocionar el libro mismo, para hacerlo también más asequible y más inteligible, para que aquellos que en algún momento lean el libro y quieran a lo mejor ver cómo lo explico yo oralmente, pues para certificar que lo han entendido bien o para contrastarlo o para intentar entenderlo mejor, pues lo puedan tener como un apoyo. Pero evidentemente, bueno, los vídeos no sustituyen el libro y entonces pues yo les animo mucho a leerlo y a regalarlo, comentarlo, etcétera, etcétera, porque todo eso les ayudará a ustedes a tener un mapa del mundo mejor, un mapa del mundo mejor construido, y me ayudará a mí también igualmente a rectificar el mío o reconstruir el mío mejor reconsiderarlo, ¿eh? A la vista de los comentarios y de las críticas que vaya a recibir, porque en última instancia cuando uno escribe un libro pues ya sabe que precisamente lo que está es exponiéndolo a la consideración de los lectores a sus críticas y a sus comentarios, ¿no? Pues nada, entonces este es sencillamente la función de este primer vídeo y a este vídeo, como digo, seguirán otros 15 pues explicando brevemente pues cada uno de los capítulos de este libro. Como digo, el libro se titula Un mapa filosófico del mundo, es de este año 2025, acaba de salir, acaba de pasar a las librerías y lo publica la editorial con sede en Valencia, Tirant Loblanch. Pues nada, muchas gracias por su atención y hasta el siguiente vídeo.